Bienvenidos a la lección del día martes, que tiene como título Valor para permanecer firme. Usted y yo tenemos que estar firmes en los momentos de dificultad. En la vida cristiana van a venir momentos caóticos en nuestra vida, pero necesitamos tener fuerzas para poder resistir a los ataques del enemigo. Efesios capítulo 6, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios: vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del enemigo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Mis apreciados, nosotros tenemos una lucha terrible que enfrentar diariamente. Y a través de esta semana nosotros vamos a estudiar es persecución y cómo nosotros podemos permanecer firmes y cómo nosotros defender la oscuridad. Mis apreciados, cómo nosotros podemos permanecer firmes. ¿Cuál es ese valor? Estar revestidos de la armadura de Cristo Jesús para poder resistir los ataques que vamos a recibir, para poder resistir y hacer pie a lo que nosotros vamos a recibir de parte de Satanás. ¿Cómo lo vamos a hacer? Si nos revestimos de las armaduras de Cristo Jesús, de la oración, del estudio de su palabra, de la testificación. Solamente de esa manera, mis apreciados, nosotros podemos resistir a Satanás y poder permanecer firmes y poder vencer de la mano de Cristo Jesús. Así es. Mira, yo quiero ir con eso. Para nosotros, ir a Dios, necesitamos, por medio de Jesús, estar conectados de Jesús. Para nosotros recibir la armadura de Dios, necesitamos estar conectados con la palabra y conectados con Dios. Hay algo importante. Para yo poder ir a un lugar que no conozco, necesito el GPS. ¿Sí? El GPS, pero antes de necesitar el GPS, necesito internet para tener conexión que me lleve para que el GPS funcione. Y nosotros, para poder ir a Dios, necesitamos ir a Cristo Jesús, conocer a Cristo Jesús, estar conectado con Cristo para resistir a todas las cosas que vengan en nuestra vida. Entonces, necesitamos estar conectados de Dios para recibir la armadura de Dios, porque esta guerra no es contra algo que se ve, porque uno puede esquivarlo, estar pendiente, pero es algo que no se ve. Mira, los primeros cristianos, una de las características de los primeros cristianos era, cada uno de los reformadores, era su absoluta lealtad a Dios y su obediencia a la autoridad de las Escrituras y su compromiso con la supremacía de Cristo y no al papado. Entonces, esas personas tenían algo maravilloso, era que no creían a las promesas de los hombres, porque nosotros, los hombres, o podemos hablar mucho o podemos sacar nuestras conclusiones, que la semana pasada hablaba de eso, sino que ellos tenían la Biblia o lo que creían en Cristo como su estandarte, como su guía seguro, para poder ellos resistir a esos momentos difíciles. Y esos lugares se sometieron a traiciones, fueron encarcelados, fueron martirizados. Y entonces, mis apreciados, lo importante aquí es que si ellos resistieron en esos momentos difíciles, tuvieron el valor, pero el valor era Cristo Jesús. Amén. Creían en Cristo Jesús. Así es. Y después de que la oscuridad opacara el mundo en muchos siglos, durante muchos siglos, hay una noticia, mis queridos hermanos. Es que Dios siempre ha tenido hombres y mujeres fieles que pudieron resistir y que pudieron brillar. Mis apreciados, nosotros somos los escogidos por Dios para brillar en este mundo. Nosotros somos los escogidos de Dios para permanecer fieles, para permanecer firmes a las asechanzas del enemigo. Dice que si nosotros resistimos al diablo, él huirá de nosotros. Confiemos, mis queridos hermanos, de que Dios tiene a su pueblo y que el pueblo de Dios somos tú y soy yo, que somos cada uno de nosotros los que debemos permanecer firmes a las palabras de Cristo Jesús, y que a esas adversidades que Satanás nos va a presentar y a esas acechanzas que él nos va a dar, nosotros podamos mantenernos firmes con la coraza de justicia, con la palabra de la verdad, poder resistir y poder entender de que Cristo Jesús nos dará la victoria y que en los momentos de persecución vamos a mantenernos firmes porque Dios va a proteger a su pueblo. Claro, mira que en esa época que hablamos de los valdenses, yo admiro mucho a esos primeros cristianos y de la Edad Media.
ellos se fueron a las montañas y a las cuevas, y ahí, como hablaba la lección de que fue al desierto y es la mujer, y esas personas se mantuvieron allí, y sus hijos predicaban el evangelio, mandaban a los hijos a la universidad, y ellos allí a los compañeros le predicaban el evangelio. ¿Qué nos impide a nosotros hoy para poder predicar el evangelio? ¿Qué nos impide para permanecer firmes en los momentos de adversidad? No sé por qué estamos pasando nosotros hoy o qué dificultades estamos viviendo, pero créeme que ellos, los primeros cristianos, pasaron momentos más difíciles. O no sé cuál es nuestra excusa para predicar la palabra de hoy, pero de Dios. Pero los invito a que permanezcamos firmes en medio de la oscuridad. Y no solo eso, que podamos brillar por medio de nuestro ejemplo. Sé que es duro, sé que es difícil, pero si confiamos en Dios y creemos a Dios, así como los valdenses, podemos testificar. Ellos fueron sacrificados, sus hijos fueron muertos porque muchos los encontraron haciendo eso, predicando la palabra, y los asesinaron. Pero tengamos la seguridad de que Dios va a estar con nosotros y de que la palabra de Dios siempre va a estar fiel y siempre permanecer firmes en medio de la adversidad. Dios nos bendiga.